Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. El ascenso de Camelot en Marvel. Aunque el rey caiga, no se desvanecerá. El rey único y futuro despertará, y Albion resurgirá. Durante siglos, la profecía no fue más que una leyenda. Un mito susurrado en textos antiguos. Pero ahora, Camelot ha regresado. De la noche a la mañana, la gran ciudad se alza de nuevo, sus estandartes ondean en lo alto, sus caballeros han jurado lealtad a un rey que el mundo creía perdido en el tiempo. Arturia Pendragon no ha venido a reclamar un título, ha venido a gobernar. En un mundo de supersoldados, dioses y justicieros enmascarados, el regreso de Camelot es más que un misterio, es un desafío al orden de las naciones. Mientras el gobierno del Reino Unido se apresura a responder, Shield y las agencias de inteligencia de todo el mundo se apresuran a descubrir la verdad. ¿Es esto un milagro? ¿Una amenaza? ¿O el primer paso hacia algo mucho más peligroso? La historia y la leyenda chocan con la era moderna. Y el mundo debe preguntarse, ¿es la profecía del Rey único y futuro una promesa, o una advertencia? 287. Capítulo 285. Bolívar Trask estaba muy satisfecho con el progreso del proyecto Centinela. Tenía los primeros prototipos funcionales listos desde hacía meses, preparados para enviarlos al combate en cuanto viera la noticia de la invasión alienígena en Nueva York. Pensó que sería la oportunidad perfecta para mostrar el poder y la fuerza de sus creaciones, para demostrar que el mundo no necesitaba mutantes, que no eran más que abominaciones de las que había que deshacerse, una enfermedad que él curaría. Pero apenas había comenzado a prepararse para desplegar sus fuerzas cuando llegó otra fuerza. Arturia del Reino Unido, que llegó con sus caballeros, haciendo gala de un poder descomunal. Luego, llegaron extraterrestres de Asgard, lo que complicó aún más la situación. Perdió la oportunidad de actuar y la oportunidad de demostrarle al mundo que sus centinelas eran el futuro. En cambio, esos ignorantes se pusieron a venerar el suelo que pisaban esas criaturas. Se desvivían por adular a esa mujer artúrica. No podían dejar de colmar de elogios a esos bichos alienígenas. Fue repugnante. Fue vergonzoso. Ver a su orgullosa América inclinarse ante monstruos como esos. Sabía que alguien tenía que intervenir. Alguien tenía que liberar al mundo de esas abominaciones. Y no serían esos repugnantes Illuminati que la ONU estableció. Sí, él entendía que lo hicieron bajo presión, que no tuvieron otra opción. Se vieron obligados a hacerlo. Pero eso no significaba que me gustara. Porque si bien no tenía ningún problema con gente como Stark, o incluso Steve Rogers, no podía aceptar que incluso a gente como Magneto se le diera un puesto. ¿Qué derecho tenían tales abominaciones a gobernar a la humanidad? La inmundicia mutante debería estar prohibida por la ley, no por encima de ella. Pero todo eso no hizo sino avivar su deseo de terminar su gran obra, de liberar finalmente al mundo de aquellos de su especie. Y con el gobierno sumido en el caos, había tomado la decisión de redistribuir parte de los fondos y recursos que le habían sido asignados. ¿Celdas de prisión que pudieran albergar mutantes? No las necesitaba. El único mutante bueno era un mutante muerto. Así que clausuró todos los proyectos que no contribuyeron a eliminarlos de una vez por todas. La tecnología de inhibición para impedirles usar sus poderes seguía siendo útil, pero era inútil intentar miniaturizarla para que cupiera en collares. No, era mejor centrarse en mejorar el alcance y la potencia, e incorporarlos a sus centinelas. Haciendo que incluso mutantes como el propio Magneto sean impotentes una vez que se enfrentan a sus creaciones. O al menos, ese era el plan. Todavía no había llegado, y como mucho podría debilitar los poderes mutantes en un área alrededor de sus centinelas. E incluso eso agotó la energía de sus robots como su ex esposa agotó sus cuentas bancarias.
Deseaba tener algo parecido a los reactores de arco en miniatura de Stark, pero aunque podría construir uno grande si tuviera los recursos para ello, no podría hacer uno funcional de ese tamaño. Hasta el momento, no conocía a nadie, aparte de Stark, y de aquel misterioso asesino que intentó matarlo en la Stark Expo, que hubiera fabricado uno que funcionara. Todos los demás intentos terminaron en fracaso, produciendo en el mejor de los casos algo muy inferior a lo de Stark, hasta el punto de ser inservibles. Y dado que Stark se había aliado con los mutantes y los fenómenos, Trask sabía que no podría obtener esa tecnología. Afortunadamente, estaba viendo buenos avances en todos los demás frentes. Y tenía a alguien en mente que podría ofrecer una solución. Finalmente, tras semanas de silencio, alguien del Pentágono vino a evaluar la situación. Y aunque Trask estaba algo preocupado por su reacción ante la reasignación de recursos, parecía que estaban al tanto, y que no les preocupaba demasiado. Bolívar Trask esperaba junto al ascensor con la rígida paciencia de un hombre que había decidido que el mundo le debía algo. La principal zona de acceso a las instalaciones estaba enterrada bajo capas de hormigón y acero, oculta bajo el emplazamiento de una empresa fantasma que se dedicaba a la investigación de materiales y que no había sido auditada en años. Era el tipo de lugar que antaño había estado protegido por papeleo, por comités, por acuerdos tácitos en despachos sin ventanas. Ahora, esa protección residía en el simple hecho de que las personas que solían firmar esos documentos estaban muertas, desaparecidas o demasiado ocupadas aferrándose a los pocos restos de autoridad que les quedaban como para hacer preguntas incómodas. Trask permanecía de pie con las manos entrelazadas a la espalda, la bata blanca impecable, el cabello peinado y la mandíbula tensa. Detrás de él esperaba un pequeño grupo de ingenieros y técnicos, los mejores, cada uno con una tableta en la mano, esforzándose por no parecer que estaban frente a un pelotón de fusilamiento. Semanas de silencio radiofónico, y finalmente un mensaje. Un representante del Pentágono, con autorización completa, llega para evaluar la preparación operativa y reajustar las prioridades estratégicas. En otras palabras, alguien iba a decidir si su proyecto vivía o moría. Las luces indicadoras del ascensor comenzaron a bajar. Los labios de Trask se curvaron. No estaba preocupado. Si al Pentágono le quedara algo de sentido común, verían lo que él había construido y se lo agradecerían. Con un suspiro hidráulico, las puertas del ascensor se abrieron. El hombre que salió no llevaba uniforme. Vestía un traje oscuro, a medida, de una elegancia discreta que lo hacía parecer caro sin necesidad de alardear. Se movía con una calma y seguridad serenas, recorriendo la bahía con la mirada en un solo vistazo, observando a Trask, a los ingenieros, la ubicación de las cámaras y el dispositivo de seguridad. Entonces la mirada de Trask se fijó en el brazo izquierdo del hombre. Era inconfundiblemente artificial. No estaba oculto. No estaba disimulado. Metal pulido en la muñeca, ligeramente segmentado bajo una manga que no se ajustaba del todo con naturalidad. El hombre le ofreció la mano de todos modos. Dr. Trask, dijo con voz suave y controlada. Donald Pierce. Estoy aquí en representación del Departamento de Defensa. Trask le estrechó la mano. El apretón era firme, casi demasiado firme, como si Pierce quisiera dejar algo claro. Bienvenido, dijo Trask. Llega justo a tiempo. La sonrisa de Pierce era leve. Lo intento. Trask señaló hacia las puertas interiores. Nuestro trabajo les resultará convincente. He leído los informes, respondió Pierce, poniéndose a su lado mientras pasaban por el control de seguridad. Me interesa más lo que omiten en los informes. Trask soltó una risita sin humor. Los informes se redactan para los políticos. Estas instalaciones no. Atravesaron un pasillo con gruesas mamparas de cristal. Al otro lado, talleres mecánicos, plataformas de fabricación, filas de piezas y placas a medio ensamblar. El aire olía ligeramente a ozono y metal caliente. La mirada de Pierce se detuvo en un área sellada donde técnicos con trajes de protección manipulaban fragmentos brillantes detrás de un blindaje. ¿Sigues analizando tus recuerdos de Nueva York?, preguntó Pierce. Los ojos de Trask se entrecerraron ligeramente. El salvaje Chitauri ha sido instructivo. Y exasperante, adivinó Pierce. Trask apretó los labios. Es una mezcla de biotecnología e ingeniería robótica avanzada. Es difícil, y carecemos de gran parte de la tecnología básica, pero aún así, es fascinante. Pierce lo reconoció como si fuera la afirmación más natural del mundo. Sin duda, estamos por detrás de una civilización alienígena capaz de viajar por el espacio, dijo en voz baja.
Sin embargo, el mundo ha dejado de esperar a que nos pongamos al día. Trask lo miró, sorprendido por su franqueza. Pierce continuó con tono impasible. Arturia. Asgard. Mutantes sentados a una mesa en la ONU, con una autoridad que no se han ganado. Trask sintió que algo se aflojaba en su pecho, una tensión que había cargado durante meses. Al menos este hombre lo entendió. Llegaron al último conjunto de puertas. La entrada del hangar. Un técnico introdujo un código y luego dudó, mirando a Trask. Trask asintió una vez. Las puertas se abrieron. Y el hangar se abrió como una catedral. Filas de imponentes máquinas se erguían en formación ordenada, suspendidas por soportes magnéticos y rodeadas de andamios. Sus estructuras eran humanoides, pero solo en el sentido en que podría serlo la estatua de un dios. Hombros anchos, torsos robustos, extremidades diseñadas para la fuerza aplastante más que para la gracia. Unas placas lisas y pálidas de aleación cubrían la mayor parte de sus cuerpos, interrumpidas por costuras negras y articulaciones expuestas. No eran elegantes. No eran elegantes. Eran intimidantes. Incluso Pierce, que había entrado como si fuera el dueño del lugar, se detuvo. Levantó la vista y, por un instante, su expresión fue casi de agradecimiento. Más grande que las fotos, dijo. 6 metros, respondió Trask, sin poder disimular el orgullo en su voz. Para las unidades básicas. Algunas son de casi 8 metros, según la configuración. Aptas para entornos urbanos, pero lo suficientemente grandes como para que nadie se confunda con lo que tienen delante. Pierce asintió lentamente. El miedo es un arma. Trask esbozó una leve sonrisa. Exacto. Subieron a una pasarela elevada que recorría el borde del hangar. Debajo de ellos, los técnicos se movían como hormigas entre los Sentinels, soldando placas, tendiendo cables y revisando diagnósticos. Trask hizo un amplio gesto. A la gente le gusta fingir que el poder proviene de los discursos, dijo. De los títulos. De los símbolos. Se detuvo frente a una unidad, cuya fachada inexpresiva estaba ligeramente inclinada hacia abajo, como si mirara hacia el futuro. El poder proviene de las consecuencias, continuó Trask. Estas son las consecuencias. Pierce se apoyó en la barandilla, recorriendo con la mirada las máquinas. Dime qué pueden hacer. Trask no necesitó que se lo pidieran 2 veces. Chasis de aleación adaptable, dijo, y un esquema holográfico cobró vida gracias a un proyector integrado en la pasarela. Sistemas de extremidades modulares. Si una unidad pierde un brazo, podemos reemplazarlo en horas. Si pierde una pierna, los sistemas de locomoción restantes lo compensan. Pueden funcionar incluso dañadas. Pierce tarareó. ¿Y el cerebro? Los dedos de Trask se apretaron alrededor de la tableta que llevaba. No es un cerebro. Es un núcleo de control. Lógica táctica. Evaluación de amenazas. Entonces un núcleo central que controla a todos los centinelas a la vez. ¿No es eso arriesgado? Preguntó Pierce. También permite una mayor capacidad de procesamiento, respondió Trask. Puede usarla con mayor libertad para defenderse de los ataques o identificar amenazas. Si cada sentinel tuviera que hacerlo por su cuenta, los costos se dispararían mucho más allá de lo que se considera aceptable. He invocado un holograma del núcleo. Una gran esfera informática con un teclado central para introducir comandos. Pierce estuvo de acuerdo. Comprendió el razonamiento detrás de eso, y también comprendió que significaba que quien controlara el núcleo podría controlar el ejército. Una información importante que he guardado en mi memoria. ¿Y qué hay de su sistema de detección de amenazas? He preguntado. ¿Cómo son capaces de detectar a esos asquerosos mutantes? Los labios de Trask se curvaron hacia arriba, complacido tanto por la pregunta como por la forma en que estaba formulada. No nos basamos en marcadores genéticos, dijo. Sería un método rudimentario, ineficiente y, francamente, demasiado fácil de eludir. Volvió a tocar su tableta y el holograma cambió. Una maraña de campos de datos superpuestos floreció en el aire. Firmas térmicas, picos electromagnéticos, curvas de radiación exóticas, superposiciones de actividad neuronal. Las mutaciones se manifiestan a través del poder, continuó Trask. Por muy sutiles o refinadas que sean. La energía tiene que provenir de algún lugar, y cuando lo hace, deja huellas. Distorsiones. Emisiones. Patrones. Pierce estudió la pantalla con atención. Así que no buscan lo que alguien es, dijo lentamente. Buscan lo que alguien hace. Exactamente, respondió Trask. Los centinelas monitorizan simultáneamente las anomalías en múltiples espectros.
Comparan las lecturas en tiempo real con los perfiles almacenados. Si un individuo usa su energía una sola vez, el sistema comienza a construir un modelo de comportamiento y energía. Y si lo vuelven a usar, dijo Pierce. La confianza en el partido aumenta, concluyó Trask. De forma exponencial. Pierce dejó escapar una risita silenciosa y agradecida. Así que, aunque corran, aunque se escondan, no pueden cambiar el comportamiento de sus poderes, dijo Trask. Solo pueden reprimirlos. Y la mayoría de los mutantes son incapaces de ese tipo de autocontrol. Pierce asintió. La arrogancia es un don. Continuaron por la pasarela, pasando por una sección donde los técnicos probaban las articulaciones. El brazo de uno de los centinelas giraba con suavidad, y sus dedos se flexionaban con una precisión inquietante para algo tan enorme. ¿Y la coordinación?, preguntó Pierce. Antes mencionaste la importancia de establecer contactos. Los ojos de Trask brillaron. Cada centinela está conectado. Datos de sensores, análisis de amenazas, parámetros de combate. Todo se comparte instantáneamente. Si una unidad encuentra resistencia, las demás se ajustan. Aprenden, dijo Pierce. Ellas perfeccionan, corrigió Trask. El aprendizaje implica incertidumbre. Estas máquinas la eliminan. Pierce sonrió levemente. Música para mis oídos. Se detuvieron cerca de un muro de contención reforzado con señales de advertencia de peligro. Trask dudó un instante antes de anular la cerradura. Más allá, el aire se sentía diferente. Más denso, cargado de tensión. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, dijo Trask. Fin del capítulo. Apóyame en patreon.com/unknownfate para tener la oportunidad de leer hasta 30 capítulos por adelantado. 288. Capítulo 286. El corredor descendía en pendiente a lo largo de casi 1 kilómetro. El aire se volvía más frío con cada paso, más denso, cargado de una vibración baja y constante que Trask sentía en los dientes mucho antes de oírla. Luces de advertencia parpadeaban a lo largo de las paredes, ámbar y rojas, sus reflejos deslizándose sobre el acero reforzado como sangre bajo el hielo. Este nivel no formaba parte del proyecto Sentinel original. Trask había autorizado su construcción discretamente años atrás, bajo una denominación diferente, oculta entre tantos presupuestos falsos y programas abandonados que ni siquiera sus propios ingenieros conocían su verdadero alcance. La mayoría creía que se trataba de un núcleo de energía experimental. Estaban equivocados. Pierce notó el cambio de inmediato. «Guardas tus joyas de la corona bien apretadas», comentó mientras pasaban el último control de seguridad. Trask no respondió. Colocó la palma de la mano contra el escáner biométrico, introdujo un código de autorización giratorio y esperó. La puerta no se deslizó para abrirse. Se abrió. Unos enormes cerrojos se abrieron con un sonido parecido a un trueno lejano, y la cámara que había detrás se fue revelando poco a poco a medida que las capas de blindaje se iban retirando una tras otra. Una ráfaga de aire frío salió disparada, trayendo consigo un leve olor a ozono, metal ionizado y algo más. Algo estéril y perturbador, como el interior de un hospital mezclado con un campo de batalla. Pierce se detuvo. No por miedo. Fuera de reconocimiento. La cámara era enorme, más grande que el hangar Sentinel que se encontraba arriba, pero no estaba vacía. Estaba ocupado. La máquina dominaba el espacio. No se mantuvo. Fue entronizado. La estructura se alzaba desde el suelo como una montaña metálica, anclada por colosales pilones que se fundían con la roca madre. Su forma era apenas humanoide, alargada y deformada hasta el extremo, con un torso ancho y recubierto de placas de armadura entrelazadas, más gruesas que los cascos de un tanque. Sus extremidades eran inmensas y asimétricas, diseñadas no para el movimiento, sino para la proyección. Soportes para armas, conjuntos de emisores y compartimentos de contención se apilaban unos sobre otros con brutal exceso. Cables más gruesos que vagones de tren partían de su espalda y hombros y se adentraban en las paredes de la cámara, pulsando débilmente con una potencia contenida. Esta, dijo Trask en voz baja y con reverencia, es la unidad de inhibición. Los ojos de Pierce se movían lentamente, catalogando los detalles. A diferencia de los centinelas mencionados anteriormente, esta máquina no parecía un soldado. Parecía un juicio. Su cabeza, o lo que se podría considerar era una estructura blindada y masiva incrustada en lo profundo del torso, rodeada de conjuntos de sensores y anillos emisores superpuestos. No tenía ojos. No la mires. No necesitaba verlo. ¿Qué estoy viendo?, preguntó Pierce. Trask sonrió.
Una plataforma de negación en el campo de batalla, dijo. Un dios de la represión. Dio un paso al frente, y las luces del suelo de la cámara se iluminaron en respuesta, revelando aún más la grotesca grandeza de la máquina. Mientras que los centinelas persiguen objetivos, continuó Trask, este define el campo de batalla. No caza mutantes. Hizo un gesto hacia arriba. Los elimina. Pierce cruzó los brazos, con la mirada fija en los enormes anillos emisores montados a lo largo del eje de la máquina. Eso no es una unidad móvil, observé. No, asintió Trask. Nunca estuvo destinado a ser. Tocó su tableta y hologramas florecieron en el aire, envolviendo la máquina como el plano de una pesadilla. Esta unidad proyecta un campo de inhibición a escala continental, dijo Trask. No de forma continua, todavía no, sino en pulsos controlados. Cuando se activa, interrumpe la expresión de energía en todas las clasificaciones de mutantes conocidas. Pierce arqueó ligeramente una ceja. Cada vez, los piroquinéticos pierden cohesión. Los telépatas experimentan un colapso de la señal. Los magnetoquinéticos sufren una retroalimentación tan severa que corren el riesgo de sufrir lesiones internas. La voz de Trask era tranquila y clínica. Los manipuladores de la realidad se desestabilizan. Sus efectos se deshacen a mitad de la expresión. ¿Y los hechiceros? Preguntó Pierce. Trask vaciló. Prácticamente no existen datos fiables sobre eso, admitió. Sin sujetos de prueba, no puedo diseñar nada al respecto. La brujería es algo nuevo para el público, nuevo para nosotros. Supongo que se comporta como otras anomalías, así que el campo debería intervenir, pero hasta que no la probemos, es pura especulación. Pierce tarareó. No era la respuesta que esperaba, pero comprendía la realidad. Incluso él solo conocía a un puñado de verdaderos practicantes, algunos del Club Fuego Infernal, y ninguno estaba dispuesto a enseñarle mucho. Hubiera sido perfecto si esto también pudiera dejarlos incapacitados. Aún sin esa certeza, esta creación sería capaz de hacer frente a la mayoría de las amenazas. Pierce no tenía ni idea de cómo Trask lo había construido en secreto. Esta arma, una vez activada, convertiría a quien la controlara en el gobernante del mundo. Pierce permaneció en silencio durante varios segundos. Simplemente se quedó allí de pie, mirando fijamente a la máquina divina, con su brazo artificial colgando a su lado, los dedos curvándose y descurvándose lentamente mientras los cálculos corrían por su mente. Esto no es simplemente un arma, dijo finalmente. Es el arma. Trask se volvió hacia él, con una leve sonrisa. Es impresionante, admitió, pero podría ser demasiado grande. La cantidad de energía que necesita para funcionar supera mi capacidad. Pierce exhaló lentamente por la nariz. Demasiado grande, repitió en voz baja. Se acercó, sus botas resonando contra la cubierta reforzada. De cerca, su enorme densidad se hizo imposible de ignorar. El blindaje en capas, los emisores redundantes, los refuerzos estructurales diseñados para soportar fuerzas que destrozarían la ingeniería convencional. No, dijo Pierce finalmente. No es demasiado grande. Se volvió hacia Trask. Se está muriendo de hambre. Trask frunció el ceño. Ya viste las cifras. La red de inhibición por sí sola consume más energía que toda la red de centinelas combinada. A plena potencia, agota las reservas más rápido de lo que podemos reponerlas. Sí, asintió Pierce. Porque estás intentando alimentar a un dios con infraestructura humana. La mandíbula de Trask se tensó. Los reactores de arco de Stark son elegantes, interrumpió Pierce. Miniaturizadas. Optimizadas. Diseñadas para la eficiencia. Hizo un gesto hacia la máquina. Esto no se construyó para la eficiencia, dijo Pierce. Se construyó para dominar. La tecnología de Stark sigue siendo la mejor opción para alimentarla, dijo Trask, divagando sin darse cuenta, a menos que tengas acceso a tecnología wakandiana, o a Doom. Probablemente él tenga algo propio. Había invertido ingentes recursos en esta creación, construyendo un centinela del tamaño de un edificio, pero a pesar de su aspecto, no era más que una pieza de exhibición. Un sueño. Hacía tiempo que había aceptado que tal vez nunca se movería. Aún así, incluso en posición estacionaria, la unidad de inhibición tenía su utilidad. Una plataforma fija podía alimentarse mediante una central eléctrica dedicada, protegida por capas de hormigón y acero. Y aún así, todavía conservaba la esperanza. Solo un poco. De que algún día, este dios máquina pudiera caminar y, algún día, limpiar el mundo de la inmundicia mutante y de todas las demás abominaciones.
Pierce desconocía por completo las dudas privadas de Trask. Sus propios pensamientos estaban centrados en una sola cosa: poner en marcha esta arma y ser quien decidiera hacia dónde apuntaba. «Ya has estudiado la tecnología Chitauri», dijo Pierce. «Pero, como tú mismo dijiste, solo has arañado la superficie». Metió la mano en su abrigo. «Tengo acceso a sus sistemas centrales». La cabeza de Trask se giró bruscamente hacia él. «Eso no es posible», dijo rotundamente. «Esos sistemas fueron confiscados, bloqueados, sepultados bajo suficiente supervisión internacional como para... ¿Qué pasa?», terminó Pierce. «Doctor, ya no hay supervisión internacional. Hay pánico. Hay miedo. Y hay gente dispuesta a afirmar cualquier cosa si les dices que así se acabarán las pesadillas». Sacó un delgado prisma de datos, cuya superficie era opaca y sin marcas, completamente insignificante en comparación con la monstruosidad que se cernía sobre ellos. «Esto contiene todo lo que hemos descubierto sobre sus sistemas energéticos», continuó Pierce. «Una arquitectura híbrida. Distribución de energía biológica, lógica de mando vinculada directamente a la regulación de potencia, combinada con baterías de grado militar que pueden cargarse a grandes distancias con una pérdida mínima». Trask tomó el prisma lentamente, como si pudiera morder. «Eso es imposible», murmuró, mientras sus ojos ya escaneaban los datos que se proyectaban en el aire. Los esquemas se desplegaron. Densos, extraños, poco elegantes, de una forma que hacía que sus propios diseños parecieran tímidos en comparación. «No se puede transmitir ese tipo de poder sin una disipación catastrófica». «No se puede», asintió Pierce con calma. «No con tecnología humana. Eso no significa que sea imposible». Trask se quedó paralizado, entrecerrando los ojos mientras yo volvía a examinar el esquema. «Explicar. Los Chitauri no centralizan la generación como nosotros», dijo Pierce. «Descentralizan la demanda. Cada unidad define primero su producción requerida. La red responde dirigiendo la energía por las rutas de menor resistencia disponibles en ese momento». Trask contuvo la respiración. «Eso significaría, esa distancia no importa», concluyó Pierce. «Siempre y cuando haya suficientes unidades entre la que necesita energía y la fuente». Inclinó la cabeza hacia el hangar de arriba. «Si se despliegan suficientes Sentinels, pueden funcionar como una red». Trask observó fijamente la proyección y luego comenzó a manipularla con movimientos rápidos y precisos, aislando subsistemas y forzando a que las simulaciones se ejecutaran en paralelo. «No», dijo lentamente. «No es una cuadrícula. No en el sentido tradicional». Sus dedos se detuvieron. «Una red de relés», murmuré. «Cada centinela actúa como carga y conducto a la vez. Primero la corriente local, el exceso se canaliza hacia afuera, salto a salto». Pierce estuvo de acuerdo en una ocasión. Nunca se concibieron para operar solos. Trask sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. «Por eso sus despliegues en el campo de batalla siempre eran agrupados», dijo. «Por eso avanzaban en oleadas en lugar de dispersarse. Pensábamos que era una redundancia táctica». «Era infraestructura», respondió Pierce. Trask rió suavemente, incrédulo. «No solo estaban desplegando soldados. Estaban construyendo una red eléctrica móvil». «Si integro esta arquitectura», dijo Trask, con la voz quebrada por la emoción, «los centinelas de arriba se convierten en algo más que unidades de vigilancia. Se convierten en estabilizadores de energía. Anclajes distribuidos». Un denso silencio se cernía entre ellos. Entonces Trask se enderezó. «Tráigame a mi equipo de integración senior», espetó. «Bloqueen completamente este nivel. Nada de monitoreo externo. Nada de informes automatizados. Quiero una separación estricta entre sistemas humanos y alienígenas hasta que yo diga lo contrario». «Sí, doctor», respondió un técnico, que ya se estaba poniendo en marcha. Pierce observó sin interferencias. Sabía que esto no sería rápido. Llevaría tiempo. Pero él creía en Trask. Quizás no tan brillante como Stark, Reeldom, pero sí con mucha ambición. Y con el respaldo que Pierce podía conseguirle, era solo cuestión de tiempo antes de que esa arma fuera suya. 289. Capítulo 287. Mientras Artura permanecía en lo alto de Camelot, velando por su reino, el resto del mundo no disfrutaba del mismo lujo de tranquilidad. El caos desatado por una invasión alienígena literal no era algo que pudiera simplemente desaparecer por arte de magia. Las naciones se tambalearon, los gobiernos se desorganizaron y las antiguas estructuras de poder se resquebrajaron bajo el peso de las nuevas realidades.
En particular, los Illuminati se vieron sobrecargados de trabajo, más del que podían manejar cómodamente. Magneto, por su parte, había presionado con insistencia para que se tomaran medidas inmediatas contra el proyecto Centinela. Lo veía como lo que era, una inevitabilidad nacida del miedo, el odio y la arrogancia tecnológica. Sin embargo, a pesar de sus argumentos, no logró obtener el apoyo total que esperaba. El Consejo coincidió en que los centinelas representaban un problema. Sencillamente, no estaban de acuerdo en que fuera un asunto urgente. Sus investigaciones, aunque limitadas, no revelaron experimentación humana en curso con mutantes, ni campos de exterminio, ni pérdida inmediata de vidas. Retórica peligrosa e intenciones hostiles, sí, pero nada que los obligara a actuar en ese preciso momento. Para la mayoría del Consejo, eso fue suficiente para retrasar la decisión. Les importaba poco la ideología antimutante que impulsaba el proyecto. Lo que les llamó la atención fue la tecnología y el potencial para reutilizarla. Tony Stark, Reed Richards y, en particular, Victor Von Doom, se obsesionaron cada vez más con la idea de una fuerza autónoma de mantenimiento de la paz. Un ejército que no respondiera ante ninguna nación en particular, sino ante el propio Consejo. Máquinas capaces de proyectar fuerza en cualquier lugar de la Tierra, e incluso más allá, sin poner en riesgo vidas humanas. Stark, en particular, lo planteó en sus propios términos. Una armadura que rodea el mundo. Desde esa perspectiva centrada en la tecnología, otro tema eclipsó rápidamente el debate sobre Sentinel, Wakanda. Durante la última asamblea de la ONU, Wakanda luchó con uñas y dientes para conseguir un asiento entre los Illuminati. Al hacerlo, revelaron la existencia de sus propios aliados sobrehumanos, especialmente dentro de su linaje real. Tanto el rey reinante como el heredero ostentaban el manto de la Pantera Negra, con una fuerza y agilidad sobrehumanas, además de acceso a tecnología que rivalizaba con cualquier cosa que el mundo moderno pudiera ofrecer. La revelación no había sido bien recibida. La antigua animosidad de las naciones africanas vecinas, sumada a la desconfianza global, dejó a Wakanda aislada. Muchos estados se opusieron a la idea de permitir que el gobernante de una sola nación formara parte del Consejo directamente. Fue la misma resistencia que había complicado los caminos hacia el poder tanto de Magneto como de Doom. Al menos, argumentaban, eran fuerzas independientes. Su autoridad no derivaba de un estado-nación. Aún así, ninguno de los Illuminati creía que Wakanda simplemente permanecería pasiva. Tampoco podían permitirse el lujo de dejar que el creciente conflicto africano se descontrolara. Llegaron a la conclusión de que había que abordar el problema de Wakanda, y preferiblemente sin una guerra abierta. Por supuesto, había otra motivación. Stark, Richards y Doom deseaban tener acceso a la tecnología wakandiana. El vibranio, por sí solo, prometía avances casi milagrosos. Escudos de energía a escala urbana, sistemas defensivos capaces de resistir armamento moderno y materiales lo suficientemente ligeros para armaduras, pero a la vez lo suficientemente resistentes como para soportar a los dioses. Cada uno de ellos imaginó lo que dicha tecnología podría aportar a sus propios diseños. Y eso fue solo el principio. Lo que realmente imaginaban iba mucho más allá de la armadura personal o las defensas nacionales. Soñaban con un escudo planetario. Una tierra que pudiera defenderse, repeler a los invasores y contraatacar cuando fuera necesario. Fue esa ambición compartida la que, en última instancia, convenció al resto del Consejo. Wakanda iría primero. Para gran disgusto de Magneto. Sin embargo, esta iba a ser la primera acción decisiva de los Illuminati, y la división en un momento así era inaceptable. Independientemente de sus sentimientos personales hacia una nación secreta que había ocultado su poder mientras el mundo ardía, Magneto se vio obligado a ceder. El proyecto Sentinel tendría que esperar. Por ahora, Wakanda tendría toda su atención. Magneto aceptó la decisión con la aparente serenidad de un hombre que había aprendido, hacía mucho tiempo, a tragarse la rabia sin ahogarse en ella. Por dentro, ardía. La reunión se disolvió poco después. Las voces se desvanecieron entre la logística y los plazos, y las proyecciones se desplazaron de los laboratorios estadounidenses a las fronteras africanas. Magneto escuchaba sin oír realmente, con la atención fija en la corriente subterránea que subyacía a todo. El silencioso alivio colectivo de quienes creían tener tiempo. Él lo sabía mejor. El hecho de que ahora no murieran mutantes en esos laboratorios no significaba que no los habría en el futuro. Conocía bien a la gente que trabajaba en medidas antimutantes. Eran personas despiadadas.
Aunque tal vez eso finalmente haría que Charles se diera cuenta de cómo incluso una pequeña distracción perjudicaba a su gente. Fury, The Shield, actuaba como apoyo para los Illuminati. Les proporcionaba lo que necesitaban y, a cambio, tenía la capacidad de supervisar reuniones e incluso plantear preguntas, un privilegio por el que había luchado arduamente y que se había ganado desafiando a sus superiores durante la invasión de Nueva York. Gracias a su apoyo, los Illuminati habían tomado el control del portaaviones volador de Shield, utilizándolo como base móvil de operaciones. Para cuando lograron atravesar la capa de nubes que cubría África Central, la guerra ya era visible desde el aire. Columnas de humo marcaban el paisaje como cicatrices. Largas filas de refugiados se extendían por caminos destrozados, alejándose de fronteras que habían dejado de existir, salvo en el nombre. Formaciones militares, 11 alianzas impensables, se congregaban abajo. Banderas que durante generaciones se habían opuesto ahora ondeaban juntas, unidas por un resentimiento común. Wakanda. Esos ejércitos pertenecían a algunas de las naciones más pobres del planeta, naciones que sufrían constantemente desastres humanitarios. Donde innumerables niños morían de hambre, esas mismas naciones fueron capaces de librar una gran guerra. Es una vergüenza, dijo Doom, con la voz filtrada a través de la máscara de hierro, mientras permanecía junto a Magneto en las ventanas panorámicas del puente. Debajo de ellos, el continente ardía. Magneto no respondió de inmediato. Su atención estaba fija en la tierra bajo las nubes. El lento y pesado avance de los ejércitos, los lejanos destellos de la artillería, las columnas de refugiados que se extendían como venas por el terreno. Así es, concedió Magneto finalmente. Pero no por la razón que piensas. Doom giró ligeramente la cabeza. Ilumíname. Esas naciones, dijo Magneto, señalando levemente hacia abajo, se encuentran entre las más pobres de la Tierra. Sus hijos mueren de hambre en sequías que apenas aparecen en las noticias. Sus ciudades se pudren mientras las corporaciones extranjeras extraen el poco valor que queda en su suelo. Sus dedos se cerraron lentamente formando un puño. Y sin embargo, de alguna manera, cuando Wakanda sale a la luz, cuando finalmente aparece un objetivo, encuentran los recursos para la guerra. Doom se burló. La guerra siempre ha sido asequible. La paz es lo que lleva a la bancarrota a los imperios. Los ojos de Magneto se entrecerraron. No finjas indiferencia, Víctor. ¿Entiendes lo que esto significa? Por supuesto que sí, respondió Doom con frialdad. Es el resentimiento hecho realidad. Wakanda representa todo aquello a lo que estas naciones fueron privadas. Seguridad, soberanía y continuidad. Hizo una pausa y luego añadió. Y lo que es peor, representa una elección. Magneto inclinó ligeramente la cabeza. Sí, dijo. Wakanda optó por permanecer oculta. Mientras otros eran conquistados. Mientras las fronteras se volvían a trazar con sangre. Mientras culturas enteras eran borradas. El portaaviones se estremeció levemente al ajustar su posición, con los repulsores zumbando bajo la cubierta. Las pantallas tácticas parpadeaban en el puente. Proyecciones del escudo wakandiano, movimientos de tropas de la coalición, estimaciones de bajas que ya iban en aumento. Culpan a Wakanda de siglos de sufrimiento, continuó Magneto. Y se equivocan. Doom se cruzó de brazos. No están del todo equivocados. Magneto giró bruscamente. No, dijo Doom con calma, imperturbable ante la mirada. No me malinterpreten. La culpa es infundada, pero la ira no es fingida. Señaló el mapa holográfico. Wakanda vio cómo el mundo ardía y no hizo nada. Eso importará, sea justo o no. ¿Y qué esperabas que hicieran? Preguntó Magneto. ¿Que se rebelaran ante las potencias coloniales armados con fusiles y movidos por la codicia? ¿Que ofrecieran ayuda solo para ser descuartizados como los demás? La máscara de Doom se ladeó ligeramente. Si hubieran tenido la voluntad, podrían haber conquistado el continente, haberlo convertido en algo intocable para las potencias coloniales. La debilidad, y la voluntad de permanecer débiles, es la causa de todo esto. El silencio se extendió entre ellos. Más abajo, otro bombardeo impactó el perímetro de Wakanda. El escudo se iluminó, brillante e impenetrable, y resistió. Magneto no respondió de inmediato. No estaba seguro de compartir la opinión de Doom, al menos no del todo. Para él, la verdad era más simple y mucho más cruda. Los habitantes del continente habían sido oprimidos durante generaciones, sí, pero también habían estado divididos mucho antes de la llegada de los europeos. Enfrentados entre sí.
atrapados en ciclos interminables de conflicto que hacían imposible la unidad incluso cuando la supervivencia la exigía. Pero también se dio cuenta de que los africanos hacía tiempo que se habían rendido. Luchaban entre sí en lugar de intentar superarse. Eran como un cubo de cangrejos humano del tamaño de un continente. Y ahora veían a Wakanda, alguien que se había escabullido del infierno en el que el resto seguía atrapado, y como todos querían arrastrar a Wakanda consigo. Fue realmente vergonzoso. Están unidos por primera vez en generaciones, dijo en voz baja. No por la esperanza. No por una visión compartida. Por odio, terminó Doom. Sí. Y Wakanda, continuó Magneto, no cederá. No pueden. Si lo hacen, serán desmantelados pieza por pieza bajo el pretexto de la justicia. Doom asintió una vez. Lo entienden. Por eso esto no terminará por la vía diplomática. Magneto volvió a mirar hacia el continente, su reflejo apenas visible en el cristal reforzado. Un viejo revolucionario contemplando un nuevo tipo de guerra. Y aún así, nuestros compañeros esperan que podamos resolver esto sin más derramamiento de sangre, dijo con sarcasmo. La respuesta de Doom fue inmediata y tajante. Eso no puede suceder, dijo. Tal como están las cosas, no. Wakanda aún no está contraatacando. Están esperando. Confían en que intervengamos. Otra explosión estalló inofensivamente contra el escudo que se encontraba debajo. Pero fíjense en los ejércitos, continuó Doom. Su furia es lo que los mantiene en pie. Sin ella, se derrumban. Eliminen al enemigo y volverán a atacarse entre sí. Magneto apretó la mandíbula. Y cuando Wakanda finalmente contraataque, dijo en voz baja, serán culpados por cada cadáver que haya después. Doom no dijo nada. La nave nodriza siguió su camino a través de las nubes, llevando dioses, reyes y monstruos por igual hacia una guerra que nadie creía realmente que pudieran detener. Fin del capítulo. Apóyame en patreon.com/unknownfate para tener la oportunidad de leer hasta 30 capítulos por adelantado. 290. Capítulo 288. Wakanda se había mantenido oculta del mundo durante siglos. Habían utilizado su tecnología superior, su dominio del vibranio y su control absoluto sobre sus fronteras para garantizar una cosa por encima de todo: la supervivencia. La verdad sobre Wakanda estaba enterrada bajo capas de engaño. Pobreza cuidadosamente cultivada, subdesarrollo deliberado, una nación hecha para parecer pequeña e irrelevante. Y había funcionado. Durante generaciones, el mundo creyó que Wakanda era débil, atrasada, pobre, una simple nota a pie de página entre las naciones africanas que sufrían bajo el peso de las cicatrices coloniales y el abandono moderno. Creían exactamente lo que Wakanda quería que creyeran. T'Chaka había creído en su momento que la política era sinónimo de sabiduría. En su juventud, el secretismo le había parecido una fortaleza. Una protección. Un escudo similar a las barreras de energía que ahora rodeaban su ciudad. Wakanda no conquistaba, no explotaba, no interfería. Se fortalecía. Pero la resistencia, había aprendido, tenía un precio. T'Chaka permanecía solo en el balcón con vistas a la ciudad dorada. El sol proyectaba largas sombras sobre las torres de vibranio, que brillaban con un resplandor contenido. Desde allí, Wakanda parecía eterna, inmutable, inexpugnable. Y, sin embargo, todo había cambiado. Ya no creía que el aislamiento fuera inofensivo. Había visto lo que el secretismo le hacía al alma de una nación y a las personas atrapadas en ella. Había visto cómo destrozaba a su propia familia. Nyogu. El nombre surgió espontáneamente, como siempre sucedía en momentos como este. Su hermano había mirado más allá de las fronteras de Wakanda y había visto sufrimiento real, no estadísticas ni abstracciones. Había visto gente que podría haber sido ayudada. Que debería haber sido ayudada. Y se había quebrado. T'Chaka cerró los ojos brevemente. Había matado a su propio hermano para preservar el secreto de Wakanda. Para evitar que se descubriera. Para proteger su forma de vida. Fue una decisión que salvó a Wakanda. Y eso lo había condenado. Esa culpa nunca desapareció del todo. Persistía en cada reunión del consejo, en cada ritual, en cada decisión donde se optaba por la moderación en lugar de la acción. Con el tiempo, erosionó su certeza. Lo hizo cuestionar si la supervivencia, comprada a costa de la conciencia, era realmente supervivencia. Así que, cuando apareció Arturia Pendragon, cuando Camelot se elevó hacia el cielo y el mundo se vio obligado a enfrentarse a dioses, magia y leyendas hechas carne, T'Chaka vio algo que no se había permitido ver en años. Una apertura.
El secretismo ya no protegía a Wakanda como antes. El mundo había cambiado demasiado, demasiado rápido. En una realidad donde el mito se había convertido en hecho político, la continua invisibilidad de Wakanda ya no parecía una estrategia acertada. Me pareció un acto de cobardía. Y así, cuando Wakanda quedó al descubierto, T'Chaka no retrocedió. Él avanzó. Aprovechó el momento e hizo lo que llevaba años deseando. Abrió las puertas de Wakanda. No del todo, nunca del todo, pero lo suficiente. Lo suficiente para demostrarle al mundo que Wakanda no era débil, que no se había escondido por miedo y que no cedería ante la presión. Creía que el mundo lo entendería. Se equivocaba. Al principio, había algo impresionante. Curiosidad. Los diplomáticos llegaban sonriendo y con las manos extendidas, hablando de cooperación, de un nuevo futuro para África, de alianzas largamente negadas. Luego llegó la ira. Las preguntas se convirtieron en acusaciones. La curiosidad se transformó en resentimiento. ¿Dónde se encontraba Wakanda durante la época del comercio de esclavos? ¿Dónde se encontraba Wakanda durante la colonización? ¿Dónde estaba Wakanda cuando las fronteras se trazaron con sangre y sobrevino la hambruna? T'Chaka respondió con sinceridad. Wakanda no podía salvar al mundo sin autodestruirse. Ninguna nación, por muy avanzada que fuera, podía detener toda una era imperial sin convertirse en su próxima víctima. Si se hubieran rebelado antes, no habrían liberado a África, sino que habrían condenado a Wakanda. Lo que no dijo fue que, más tarde, efectivamente habían hecho muchas cosas oscuras, muchas cosas de las que se arrepintió profundamente, todo para protegerse, todo para mantenerse ocultos. Sí, Wakanda había actuado por necesidad, por el deseo de no tener nada que ver con el mundo exterior, al que, de hecho, consideraban inferior a ellos mismos. Llevaban en la sangre un orgullo y una arrogancia muy arraigados. Sin embargo, sus respuestas no fueron aceptadas. Los viejos fracasos encontraron una nueva causa. Los líderes que habían dilapidado el futuro de sus naciones hallaron un culpable conveniente. Décadas de conflicto interno, corrupción y guerra fueron atribuidas a Wakanda, como si la historia pudiera reescribirse solo con ira. En todo el continente, ocurrió algo sin precedentes. Unidad. No hay unidad de esperanza. No hay unidad de propósito. Unidad de resentimiento. Ejércitos que antaño se habían masacrado entre sí ahora marchaban juntos. Banderas que habían simbolizado amargas rivalidades ondeaban una junto a la otra. Viejos enemigos se convirtieron en aliados, unidos no por la visión, sino por la furia. Wakanda. La nación que había escapado. En la ciudad dorada, T'Chaka se sentó a la cabecera de la mesa del consejo, escuchando los informes que llegaban. Enfrentamientos fronterizos. Ataques de artillería. Previsiones de bajas que superaban la capacidad de cualquier organización humanitaria. Wakanda no había disparado el primer tiro. Pero se habían convertido en el objetivo inevitable. Todavía no hemos tomado represalias, dijo uno de los ancianos en voz baja. No, respondió T'Chaka. Y confunden eso con debilidad. Shuri estaba de pie junto a la mesa holográfica, moviendo los dedos con rapidez mientras supervisaba la integridad del escudo. La barrera que cubría toda la ciudad brillaba tenuemente en la pantalla. Impecable. Impenetrable. Demasiado perfecto. Cada misil que no lograba atravesarla solo reforzaba la misma creencia más allá de las fronteras de Wakanda. Que Wakanda era intocable y, por lo tanto, injusta. Si contraatacamos, dijo Shuri, lo llamarán confirmación. Y si no hacemos nada, respondió otro anciano, se desangrarán contra nuestro escudo hasta que algo se rompa. T'Chaka sabía la verdad. Si Wakanda cediera aunque fuera una sola vez, sería desmantelada pieza por pieza en nombre de la justicia y las reparaciones. Si conquistara, se convertiría exactamente en lo que el mundo ya la acusaba de ser. No había un camino claro a seguir. Porque la Tierra tenía miedo. La invasión alienígena había destrozado toda ilusión a la que la humanidad aún se aferraba. Naciones que antes ostentaban arsenales nucleares y ejércitos permanentes habían recibido un brutal recordatorio de su verdadera fragilidad. Sus cielos habían sido profanados. Sus ciudades habían ardido. Y la salvación no había venido de gobiernos ni tratados, sino de individuos. De dioses. De monstruos. De seres que no se identificaban con banderas. Esa lección perduró. Todas las agencias de inteligencia, todos los grupos de expertos militares, todos los consejos secretos comprendían ahora lo mismo. La Tierra no podía defenderse. No sola. No con lo que tenía. Y Wakanda tenía todo lo que a ellos les faltaba.
El vibranio ya no era una simple curiosidad, sino una solución. Un escudo capaz de detener armamento alienígena. Sistemas energéticos que hacían que los reactores modernos parecieran primitivos. Avances médicos que rozaban lo milagroso. Tecnología que podía convertir ciudades en fortalezas y naciones en vastos territorios. La desesperación agudizó la codicia. En público, las grandes potencias hablaban de paz, mediación y moderación. En privado, susurraban palabras de aliento a los africanos. Se suministraban armas discretamente. La información de inteligencia se filtraba selectivamente. Se condonaban deudas. Se suavizaban las sanciones. Lucha. Instaron. Presiona a Wakanda. Fuerza concesiones. Haz que sangren sin traspasar jamás su escudo. Si Wakanda se rindiera, aunque fuera parcialmente, abriendo sus bóvedas, compartiendo su tecnología bajo el estandarte de las reparaciones o la seguridad colectiva, las naciones más poderosas del mundo la estarían esperando con los brazos abiertos. Chaka había visto las señales demasiado tarde. La aspiración de Wakanda a un puesto entre los Illuminati pretendía ser un contrapeso. Una forma de afianzarse dentro del nuevo orden que se formaba por encima de las naciones, en lugar de por debajo de ellas. Creía que estar al lado de figuras como Stark, Richards, Don, Magneto y Arturia le otorgaría a Wakanda legitimidad y protección. En cambio, les había puesto una diana en la espalda. Se les negó el puesto, no por falta de poder, sino porque muchos miembros del Consejo se beneficiaban discretamente de su exclusión. Mientras Wakanda permaneciera al margen, aislada y acosada, su caída, o su desmantelamiento parcial, seguía siendo posible. La admisión habría significado obligación. Supervisión. Restricción. Y la moderación era lo último que el mundo deseaba. En la Ciudad Dorada, la sala del Consejo permanecía en silencio mientras la realidad se hacía patente. Chaka escuchaba el zumbido lejano de los generadores de escudos bajo sus pies, un recordatorio constante de seguridad y aislamiento. Esperábamos que la transparencia nos diera ventaja, dijo un anciano en voz baja. ¿Les dio esperanza?, respondió Chaka. Esperanza de que podemos ser doblegados. Fuera del escudo, la guerra se prolongaba. Las fuerzas de la coalición seguían poniendo a prueba las defensas de Wakanda, no porque creyeran poder romperlas, sino porque cada hora de resistencia justificaba su causa ante el mundo. Cada explosión era transmitida. Cada fracaso se interpretaba como opresión. Y aún así, Wakanda no contraatacó. El cielo se oscureció. Shuri volvió a alzar la cabeza al recibir nuevas lecturas, y su expresión se tensó, no por miedo, sino por claridad. Masa de gran altitud, dijo. No africana. No de coalición. Una proyección holográfica floreció sobre la mesa, transformándose en una vasta silueta que atravesaba las nubes. Angular, deliberada, inconfundiblemente artificial. Una gigantesca nave voladora. Una fortaleza flotante de acero. Chaka se levantó lentamente de su asiento, con una postura majestuosa a pesar del peso que oprimió sobre él. Así pues, dijo en voz baja, con la mirada fija en la proyección, el mundo por fin envía a sus jueces. Más allá del escudo, el fuego de artillería continuó. Por encima de él, el portaaviones descendía. Y Wakanda se encontraba sola, vista, rodeada y sin poder seguir fingiendo que la supervivencia podía comprarse con el silencio. Fin del capítulo. Apóyame en Patreon con /unknownfate para tener la oportunidad de leer hasta 30 capítulos por adelantado. 291. Capítulo 289. Steve Rogers ya había visto la guerra desde el aire. Europa ardió bajo sus pies una vez, ciudades reducidas a siluetas dentadas, humo que se elevaba como un segundo cielo. Recuerdo el sonido de los motores, las nubes de fuego y muerte que surgían de cada base de Hydra que destruían. Desde la cabina de un avión hasta el avión, era fácil ignorar a los que estaban debajo. No parecían humanos, solo pequeños puntos que se movían. Objetivos que eliminar. Este campo de batalla era diferente. Debajo de ellos se alzaba el escudo dorado de Wakanda, una cúpula de energía semitransparente capaz de resistir fácilmente ataques de artillería, tanques, bombas. Cualquier cosa que el mundo le hubiera arrojado hasta entonces quedaba bloqueada. Y la gente, era una escena verdaderamente trágica. Alrededor de la cúpula, la gente la rodeaba por todos lados. Personas armadas, en coches con armas aún más grandes montadas, pero lo más trágico fue que, mientras Wakanda no hacía más que esconderse, no atacaba en absoluto, a cada instante se perdían vidas. ¿Y la razón? La negligencia. Un desprecio total por la vida.
Si bien todas estas naciones y ejércitos estaban unidos por un objetivo común contra un enemigo común, no lucharon como una sola fuerza. Un ejército bombardeaba el escudo con artillería, y la infantería ligera de otro ejército sufría bajas al ser alcanzada por la metralla o quedar atrapada en la explosión. ¿Están atacando con lanzas? Tony no pudo evitar preguntar mientras ampliaba la imagen de una sección específica de las fuerzas atacantes. Creo que se trata de los guerreros Moran de la tribu Maasai, una de las pocas tribus nómadas que quedan en el continente, respondió Reed, igualmente sorprendido de ver un arma tan primitiva en ese campo de batalla. Claramente, la voz fría de Don resonó tras su máscara, nadie quedó fuera de este conflicto. Quienes no se unieron, probablemente fueron acusados de traición. Todos se ven obligados a luchar, aunque sea con lanzas. Pero hay muchas otras armas, tengo las cifras de cuántas armas se han introducido clandestinamente en este conflicto, y fácilmente podrían haberlos armado con pistolas. Tony no entendía por qué no estaban armados. Codicia, gruñó Magneto con frialdad. Podrían darles armas, podrían armarlos, pero piénsalo. ¿Una docena de pistolas más marcarían la diferencia? La respuesta era clara para todos. No. No habría diferencia a menos que contaran con armas mucho más potentes, como ojivas nucleares. Era improbable que algo cambiara pronto. Las lecturas de energía de la gran cúpula dorada eran estables. Incluso las pequeñas fluctuaciones no parecían indicar progreso, sino simplemente que el escudo dispersaba la fuerza con eficacia. Sí, fue la codicia. Los que tenían las armas simplemente no querían regalarlas. Porque también comprendieron que unas pocas armas no importarían. Lo que necesitaban era más indignación. Necesitaban que muriera gente para poder culpar a Wakanda y presionarla. Era la guerra. Brutal. Sucia, era la guerra. Avisen a todas las fuerzas de la coalición. Ordenó Fury desde atrás. Transmisión de banda ancha. Invocamos la autoridad de alto el fuego de emergencia en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y bajo la supervisión de los Illuminati. Steve observó cómo se iluminaban las pantallas tácticas mientras el mensaje se transmitía, se traducía y se retransmitía a través de docenas de frecuencias. Esperaron, y esperaron, y esperaron, detrás de ellos, la gente susurraba, hablaba, repetía la orden una y otra vez, se ponía en contacto con comandantes y generales, les ordenaba que se retiraran. Nunca era fácil detener una batalla. Había que dar y enviar innumerables órdenes a través de las líneas de mando. Y cuando había docenas de ejércitos diferentes, con distintas personas al mando, era infinitamente más difícil hacer que obedecieran una orden de deponer las armas. Más aún cuando muchos de los que estaban al mando eran señores de la guerra brutales que no tenían ningún respeto por la ley y el orden. La espera se prolongó. Se emitieron las órdenes. Las confirmaciones llegaron, pero fueron parciales, fragmentadas y reticentes. Algunas unidades reconocieron el alto el fuego. Otras se demoraron. Unas pocas lo ignoraron por completo. En las pantallas, el fuego de artillería disminuyó su velocidad, y luego se resumió. Un cohete impactó contra el escudo y detonó sin causar daños. La barrera dorada se onduló como agua agitada. La metralla llovió hacia afuera, destrozando a un grupo de infantes que se encontraban demasiado cerca de la zona de la explosión. Se oyeron gritos fugaces en la señal de audio antes de que se cortara el canal. Steve apretó la mandíbula. No paran, dijo Hill en voz baja. Algunas unidades ni siquiera lo confirmaron. Otras afirman que nunca recibieron la orden. Lo recibieron, respondió Don secamente. Están optando por no obedecer. Steve se giró, furioso. Le damos tiempo. ¿No puedes esperar? ¿Cuánto tiempo? Interrumpió Magnet. Steve se congeló. Magneto permaneció en silencio durante varios segundos, con la mirada fija en el campo de batalla que se extendía abajo, no en el escudo, ni en los ejércitos en su conjunto. Sobre la gente. Otra andanada. Otra onda expansiva. Otra lluvia de escombros. Más cuerpos cayendo sin razón alguna. ¿Cuántos más tienen que morir mientras esperamos a que hombres como ellos finjan reconocer la autoridad? Preguntó Magneto en voz baja. Eric, comenzó Charles, con un tono de alarma en la voz. No, dijo Magneto. Ya me cansé de esperar. El ambiente cambió. Al principio fue sutil. Una presión en los oídos de Steve, una leve vibración bajo sus pies. El casco metálico del portaaviones vibraba, apenas perceptiblemente, como un diapasón golpeado por una mano invisible. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Steve. Poniendo fin a esto. Magneto no respondió en voz alta.
Levantó una mano. El campo de batalla se convulsionó. Cada pieza de metal que se encontraba debajo respondió al instante. Los fusiles se desprendieron de las manos. Las ametralladoras se soltaron violentamente de sus soportes. Los cañones de artillería se doblaron como arcilla húmeda, y los proyectiles se esparcieron inútilmente por el suelo. Las orugas de los tanques se bloquearon, quedando completamente atascadas, mientras los componentes internos se desalineaban. Una tormenta de acero se elevó en el aire. Las armas, miles y miles de ellas, se elevaron silbando hacia el cielo, desprendidas y disparadas en una espiral cada vez más amplia. Los soldados gritaron, no de dolor sino de conmoción, al ver cómo les arrebataban las armas en un instante. De hecho, los únicos que aún conservaban armas eran los guerreros Morán. Sus lanzas de madera eran inmunes al poder de Magneto. Resultaba casi cómico. Las armas más débiles, las más inútiles, eran las únicas que quedaban. No es que alguna vez importaran. En cuestión de segundos, el campo de batalla quedó en silencio. No es pacífico. Silencioso. Steve miró con incredulidad cómo la masa metálica flotaba sobre el continente. Una vasta y retorcida nube de cañones retorcidos, artillería destrozada y máquinas de guerra mutiladas, sostenidas en el aire por la pura fuerza de voluntad. Esta guerra ha terminado, dijo Magneto. Su tono no denotaba enfado. Fue absoluto. En las pantallas, el caos se transformó en confusión y luego en miedo. Las unidades retrocedieron. Los comandantes gritaron órdenes que ya no importaban. Los hombres cayeron de rodillas, con las manos en alto, no en señal de rendición ante Wakanda, sino ante algo mucho más aterrador. Steve apretó los puños. Eric, dijo con voz tensa. Esto no es paz. Esto es coacción. Magneto se giró para mirarlo. ¿Cuántos cadáveres más querríais ver antes de poder llamarlo paz? He preguntado. Steve se estremeció. Esto es precisamente lo que temen, insistió Steve. Que impongamos nuestra voluntad porque podemos. Que seamos tiranos. Somos tiranos, dijo Don con calma. Steve lo hizo girar. ¿Qué? Se nos ha otorgado autoridad por encima de toda ley, continuó Don, impasible. Si eso no es tiranía, entonces la palabra carece de sentido. Hizo un gesto hacia el campo de batalla, ahora en silencio. La cuestión no es si esto es tiranía, sino si está justificado. Tony se pasó la mano por el pelo, con la mirada fija en los datos que aparecían en su pantalla. No me gusta, murmuró. ¿De verdad que no? ¿Pero? Preguntó Red en voz baja. Pero funcionó, admitió Tony. Las bajas se redujeron a 0. 0. La expresión de Red denotaba preocupación. Esto sienta un precedente. Lo mismo ocurre con dejar morir a miles de personas mientras discutimos, replicó Magneto. Steve volvió a mirar el campo de batalla. No disparar. No explotar. Simplemente personas. Confundidas, aterrorizadas, vivas. No podemos hacer las cosas así, dijo Steve, más para sí mismo que para nadie. La voz de Magneto se suavizó, solo un poco. Entonces dígame, capitán, dijo, ¿qué habría hecho usted en su lugar? Steve no tenía respuesta. Y en ese silencio, lo sintió. El terrible peso de lo que se habían convertido. No son héroes que reaccionan ante las crisis. Pero eran los árbitros quienes decidían cuándo se permitía que existiera la guerra. No se conocieron en Wakanda. Eso se decidió rápidamente y por unanimidad. Ningún líder africano se atrevería a caminar bajo el escudo de Wakanda tras ser desarmado por la fuerza, y Wakanda no acogería conversaciones rodeada de ejércitos que solo habían dejado de disparar porque algo más fuerte que ellos había intervenido. Así pues, las negociaciones se celebraron donde ninguno de ellos realmente debía estar. Por encima del mundo. El portaaviones Shield se cernía a miles de metros sobre el continente, su inmensa sombra deslizándose tanto sobre la capa de nubes como sobre la tierra abierta. Los motores zumbaban constantemente bajo la cubierta, un recordatorio de que la gravedad misma era opcional allí. Steve permanecía de pie al borde de la sala de reuniones, observando cómo las delegaciones eran escoltadas bajo vigilancia armada, no como prisioneros, pero tampoco como iguales. Terreno neutral, así lo había llamado Fury. Steve no estaba seguro de que algo así existiera todavía. Al otro lado de la sala, los líderes africanos tomaron asiento. Presidentes, generales, señores de la guerra que ahora vestían trajes a medida en lugar de uniformes militares, con expresiones marcadas por el resentimiento y la dura lucha por la supervivencia. Frente a ellos se encontraba T'Challa, príncipe de Wakanda y la Pantera Negra, una de las fuerzas sobrehumanas conocidas de Wakanda.
Un hombre contra un continente. Steve no pudo evitar admirar la sangre fría necesaria para algo así. Sin embargo, el joven príncipe parecía imperturbable ante las adversidades. Permanecía de pie con las manos entrelazadas a la espalda, la barbilla en alto y la espalda recta. Una estatua de dignidad y desafío. Steve se acercó a él lentamente. T'Challa se giró ligeramente, reconociendo a Steve sin romper la formalidad. Capitán, saludó. Príncipe T'Challa, respondió Steve. Gracias por aceptar esto. La mirada del príncipe era firme, más madura que su edad. ¿Qué otra alternativa tenía? ¿Quedarme encerrado en una cúpula mientras mi pueblo no puede dormir por el ruido? Detuviste la guerra, capitán. Por eso, Wakanda te debe las gracias. Su tono era uniforme, pero Steve percibió las palabras tácitas que siguieron. Un recordatorio silencioso de que no había olvidado que le habían negado un lugar entre los Illuminati. Que toda esta crisis podría haberse evitado si el mundo le hubiera escuchado en lugar de construir ejércitos fuera de las fronteras de su nación. Ojalá nos hubiéramos puesto en contacto antes, dijo Steve en voz baja. ¿De verdad? Preguntó T'Challa con suavidad. ¿O simplemente desearías que hubiéramos sido mejores controlando la información? Steve parpadeó. Ambos sabemos que el problema nunca fue solo una vacuna, continuó el príncipe. Se trataba de poder. De naciones que se han enriquecido a costa de los recursos de África, y de un grupo de personas que decidieron que no mendigarían lo que ya les pertenecía. Hizo un gesto vago hacia la cámara. No están aquí para negociar la paz, dijo T'Challa. Están aquí para presentar exigencias. Antes de que Steve pudiera responder, la puerta se abrió. Fury intervino, flanqueado por él y un pequeño destacamento de personal de seguridad. Muy bien, todos, anunció Fury, ignorando los murmullos que surgieron de los líderes reunidos. Empecemos. 292. Capítulo 290. Nick Fury no alzó la voz. No era necesario. Empecemos, dijo, de pie a la cabecera de la mesa mientras los últimos delegados tomaban asiento. Están aquí porque los combates cesaron. La cuestión es si seguirá así. No es una pregunta, Fury, la voz fría de Don resonó tras su máscara. Nosotros, los Illuminati, hemos decidido poner fin a este conflicto. Ahora solo queda decidir cómo terminará, con palabras o con más fuerza. Tras él, las puertas se cerraron herméticamente con un suave silbido hidráulico. Era, sin duda, una amenaza, y Steve se irritó por el tono. Se suponía que esto era una conversación de paz, y no era así como debía hacerse. Nunca había sido una persona que pensara antes de hablar, y ahora no era diferente. Víctor. No somos tiranos irracionales que solo conocen el uso de la fuerza. Estamos aquí para ayudar a poner fin a este conflicto. Habló con firmeza, con convicción en cada palabra. Enseguida notó que algo no cuadraba. El personal de S.H.I.E.L.D. que Fury había traído reaccionó como esperaba, como solía hacerlo la gente. Se tomaron sus palabras en serio. Sintieron la verdad en ellas, su noble espíritu. Pero esas personas eran muy pocas y estaban muy distantes entre sí. Los demás, sus compañeros miembros de los Illuminati, la coalición africana, el príncipe de Wakanda, ninguno reaccionó de la misma manera. No hubo indignación. Ni réplicas acaloradas. Ni contraargumentos a gritos. En cambio, reinaba el silencio lento y colectivo de la gente que acababa de ver hablar a un niño en una sala llena de verdugos. Steve lo sintió de inmediato, y eso lo perturbó mucho más de lo que la ira jamás podría haberlo hecho. Al otro lado de la mesa, varios delegados africanos intercambiaron breves miradas. No eran miradas de ofensa. Ni de actitud defensiva. Divertido. Uno de los caudillos se recostó en su silla, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos se detuvieron en Steve con algo que resultaba incómodamente parecido a la curiosidad. Paz, repitió el hombre lentamente, como si saboreara la palabra. Hablas de paz como si fuera algo que simplemente existe. Steve se enderezó. La paz existe cuando la gente la elige. Eso le valió una leve risita. ¿De verdad? Preguntó el hombre. Porque de donde yo vengo, la paz existe cuando el hombre con el arma decide no apretar el gatillo. Otro delegado resopló. O cuando alguien más fuerte le quita el arma. Steve sintió que le subía el calor al pecho. Esa es precisamente la mentalidad que mantiene a este continente desangrándose. Y tu forma de pensar, dijo con calma la mujer de antes, es la que hace que los hombres mueran. Su voz no era cruel. Era un hecho. ¿Crees que no queremos la paz? Continuó. ¿Crees que no entendemos su valor?
Mi pueblo fue incendiado 2 veces antes de que yo cumpliera 10 años. Aprendí muy pronto que los ideales no detienen las balas. Steve abrió la boca, y la cerró de nuevo. Porque detrás de ella, otra delegada esbozó una leve sonrisa. Llegaste al cielo, dijo, asintiendo hacia arriba. Acabaste con la guerra en 1 hora usando un poder al que ninguno de nosotros pudo resistirse. ¿Y ahora nos das lecciones sobre moderación? Se inclinó hacia adelante. ¿Sabes cuántos altos el fuego he firmado? Le pregunté a Steve. ¿Sabes cuántos de ellos duraron más de 1 semana? Steve no respondió. Porque la verdad era que no lo sabía. Hablas como un soldado, continuó el hombre. Pero dices palabras de niño. Ese aterrizó. Steve lo sintió en las entrañas. Dirigió una mirada de reojo, solo por un instante, hacia el resto de los Illuminati. Tony no lo miraba a los ojos. Reed observaba a los delegados con expresión indescifrable, calculando ya los resultados en lugar de los argumentos. Dawn permanecía completamente inmóvil, con los brazos cruzados y la máscara ligeramente inclinada hacia Steve, como si observara un fracaso predecible. Y Magneto lo observaba con algo que parecía casi tristeza. Steve se sintió repentinamente expuesto, y de forma dolorosa. No estoy diciendo que la fuerza deba ser la respuesta, dijo Steve, ahora en voz más baja. Lo que digo es que no puede ser la única respuesta. Esa es una creencia de lujo, dijo Dawn rotundamente. Steve se volvió contra él. No. Es una cuestión moral. Dawn inclinó la cabeza ligeramente. La moral no gobierna a las naciones. El poder sí. Y miedo, añadió Magneto en voz baja. La habitación volvió a cambiar. Steve lo miró. Eric, tienes razón, dijo Magneto. Sobre cómo debería ser el mundo. Dio un paso al frente, y el eco de sus botas resonó levemente contra la cubierta del portaaviones. Pero le estás hablando a hombres que han enterrado hijos, continuó. A gobernantes que aprendieron, hace mucho tiempo, que la misericordia sin fuerza conlleva la aniquilación. Sus ojos se posaron brevemente en los delegados. Y a los líderes que sonríen, estrechan manos y regresan a casa para afilar cuchillos si creen que se ha demostrado debilidad. El príncipe T'Challa de Wakanda, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Mi padre creía que la diplomacia nos protegería, dijo. Yo creía que revelar la verdad nos ayudaría a comprender. Su mirada era firme. Ya ves a dónde nos ha llevado esa fe. Steve sintió que algo se retorcía en su pecho. No soy ciego, dijo. Sé con qué tipo de gente estoy hablando. Esta vez, uno de los caudillos se rió abiertamente. No, dijo. No lo harás. Las risas se apagaron rápidamente, pero el mensaje perduró. Steve respiró hondo. Lento. Mesurado. Sigo creyendo, dijo, que si no nos exigimos algo mejor, entonces no somos más que una versión mejorada de lo que existía antes. Esta vez nadie se burló de él. Pero nadie estuvo de acuerdo tampoco. Fury finalmente rompió el silencio. Capitán, dijo con cuidado, no se equivoca. Steve lo miró, con una chispa de esperanza. Pero tú no estás a cargo de esta habitación. Las palabras no fueron crueles. Eran verídicos. Y los ideales no asustan a los señores de la guerra, continuó Fury. El poder sí. Las consecuencias sí. Steve asintió una vez. Él lo entendió. Simplemente no le gustó. Mientras la reunión continuaba, con voces que se alzaban, compromisos que se formaban, amenazas envueltas en diplomacia, Steve permaneció de pie, ahora en silencio, escuchando. Mirando. Aprendiendo. Y en algún lugar muy dentro de él, algo se asentó en su lugar. No es cinismo. Pero llegó la lenta y dolorosa constatación de que tener razón no era lo mismo que ser eficaz. Y que los Illuminati, lo quisieran admitir o no, ya no eran héroes que intentaban salvar el mundo. Eran guardianes. Un grupo al que se le confiaba la seguridad del mundo mismo y el poder de gobernarlo si así lo deseaban. Y con esa responsabilidad llegaron cargas que superaron con creces los beneficios. De acuerdo, intervino Tony, creo que ya hemos destrozado la brújula moral del Capitán América. Estamos aquí para asegurar que la paz perdure, así que, ¿paz? El intento de Tony de restarle importancia al asunto no funcionó. Uno de los delegados africanos se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados, sin apartar la vista de él. Paz, repetí en voz baja. Eso es fácil de decir para ti. Tony ladeó la cabeza. ¿Lo es? Sí, respondió el hombre. Porque llegas como siempre. Desde arriba. En una fortaleza voladora. Respaldado por armas que no podemos desafiar.
Hizo un amplio gesto, abarcando la habitación, el vehículo, incluso el cielo exterior. Y ustedes díganos cómo debería ser la paz. Un murmullo de aprobación se extendió por el lado de la coalición en la mesa de negociaciones. Otra voz se unió, una voz más vieja y áspera. Ustedes se hacen llamar guardianes, dijo el hombre. Pero nos resultan muy familiares. Steve sintió que se le ponía rígida la columna. Tony exhaló lentamente. Está bien, ¿no? Hombres blancos, dijo secamente la mujer de antes, interrumpiéndolo. Todos ustedes. La palabra cayó como una bofetada. Vienen a África, continuó, para decirles a los africanos cómo comportarse. Cuándo luchar. Cuándo dejar de luchar. Ustedes deciden qué guerras importan y cuáles se pueden posponer. Su mirada recorrió a los Illuminati uno por uno. Hablas de responsabilidad, dijo ella. Pero te ahogas en tus propios privilegios. La habitación estaba en completo silencio. Steve sintió un escalofrío en el pecho, no porque las palabras fueran injustas, sino porque comprendió por qué se decían. Ustedes se sientan en salas como esta, añadió otro delegado con voz cargada de resentimiento, mientras nuestros hijos crecían con fusiles en lugar de libros. Nos dan lecciones sobre moderación mientras sus naciones se enriquecían a costa nuestra. Y ahora, dijo el primer hombre, reclinándose hacia atrás, tienen la audacia de llamarse neutrales. La mandíbula de Tony se tensó. ¿Eso no es lo que, no? Preguntó el hombre. ¿Entonces qué eres? Sonrió, sin rastro de humor. Porque para nosotros, ustedes parecen colonizadores con mejor imagen de marca. Fue entonces cuando Magneto se movió. El ambiente cambió. No de forma dramática. No de forma explosiva. Pero el sutil zumbido del portador cambió, el metal crujió suavemente como si algo inmenso hubiera ajustado su agarre. Magneto se levantó de su asiento. Despacio. Deliberadamente. He escuchado, dijo con voz baja, y por ello, infinitamente más peligrosa. Con paciencia. Sus ojos se clavaron en el altavoz. Nos acusan de privilegio, continuó. Me acusan de opresión. La temperatura en la habitación pareció bajar. ¿Sabes quién soy? Preguntó Magneto. No se movió con rapidez. No alzó la voz. Me llamo Magneto, dijo con calma. Varios de los delegados se tensaron al oír el nombre. Ya lo habían oído antes, siempre asociado a titulares, al miedo, a las advertencias. Pero yo no nací con ese título. Su mano se posó en el borde de la mesa. Nací como Max Eisenhardt, continuó. En Alemania. En 1928. La habitación quedó aún más en silencio. Mis padres eran judíos. Steve sintió que se le oprimía el pecho. Yo era un niño cuando el mundo decidió que mi identidad me convertía en un problema que había que resolver, dijo Magneto. No gobernaba ninguna nación. No comandaba ejércitos. No tenía tecnología, ni escudos, ni aliados. Sus ojos recorrieron a los delegados africanos, sin acusar ni suplicar. Me marcaron un número en la piel, dijo simplemente. Y cavaron una tumba para mi familia. Nadie lo interrumpió. Aprendí muy pronto lo que significa que hombres poderosos decidan que eres prescindible, continuó Magneto. Aprendí lo que significa que las leyes se redacten para parecer razonables, pero que en realidad permiten la matanza. Sus dedos se curvaron lentamente. Aprendí lo que significa cuando el mundo observa y no hace nada. Siguió un largo silencio. Luego, en silencio. Así que cuando me acusáis de tener privilegios, dijo, cuando me decís que no entiendo la opresión, su mirada se endureció, como el acero bajo la contención. Entiendan esto. Mi pueblo ni siquiera tiene una patria a la que retirarse. Nos persiguen en todas las naciones. Nos estudian. Nos registran. Nos mantienen confinados. Y ahora, manipulan nuestra identidad en nuestra contra. Se enderezó. Hablas de hombres blancos que vienen a África a dictar tu futuro, dijo Magneto. Y no te equivocas al resentir el poder impuesto desde arriba. Hizo un gesto vago hacia el transportista que estaba cerca de ellos. Pero no pretendas que el sufrimiento pertenece solo a un pueblo. La habitación permaneció congelada. No niego vuestra historia, dijo. No niego vuestro dolor. El colonialismo dejó cicatrices en este continente que tardarán siglos en sanar. Su voz se volvió ligeramente más aguda. Pero no te atrevas a decirme que no sé lo que significa ser perseguido por lo que soy. Una bocanada de aire recorrió la habitación como una exhalación contenida que finalmente se libera. Magneto giró la cabeza lo suficiente como para incluir al resto de los Illuminati en su visión.
Y si creen que este conflicto puede resolverse solo con discursos, dijo con voz firme, entonces se están engañando a sí mismos. Steve lo sintió entonces, no como un argumento, sino como un peso. Magneto no solo se dirigía a los delegados. Les estaba hablando. Esta guerra terminó hoy, dijo Magneto, porque intervino la fuerza. Sus ojos volvieron a posarse en la mesa. Y permanecerá detenida solo mientras esa fuerza siga siendo innegable. Silencio.